Buenas tardes, hoy somos el equipo 1 y les vamos a presentar la tolerancia, la autoinmunidad y el trasplante. Bien, empecemos con una pequeña introducción que empieza en el siglo XIX, en la que se descubrió que el sistema inmunitario podía funcionar en nuestra contra, por lo que en lugar de que limitar su ataque a los antígenos extraños, ocasionalmente apuntaba al hospedero. Por lo tanto, Paul Ehrlich acuñó el término horror autotóxico para describir la repugnante idea del cuerpo atacándose a sí mismo. Él se centró en la afirmación de que los compuestos específicos para los autocomponentes no podía existir, sino más bien en su creencia de que el sistema inmune ejercía control sobre ellos. Hablaremos también sobre la autoinmunidad, que el sistema inmunitario ataca a sus propios tejidos y dirige la actividad inmune humoral y o mediada por las células T contra los autocomponentes. Se sabe que la autoinmunidad es el resultado de la interrupción o un fallo del sistema inmunitario del hospedero para proteger las autoestructuras. Este proceso y los mecanismos que controlan se denomina colectivamente tolerancia o autotolerancia, que mantienen un equilibrio y organiza ataques inflamatorios contra los invasores patógenos. También se hablará sobre el trasplante, que se refiere al acto de transferir células, tejidos u órganos de un sitio a otro. Bien, ahora empecemos con el establecimiento y mantenimiento de la tolerancia. Sabemos que la tolerancia es la protección impuesta por el sistema inmunitario que evita la reacción de sus células y anticuerpos contra los componentes del hospedero. Esta es mediada principalmente por la eliminación de las células que eran autorreactivas. El sistema inmunitario reconoce y protege los autocompuestos y los beneficiosos comensales, en la que las células T reguladoras y los linfocitos reconocen las proteínas propias con alta afinidad e inhiben la respuesta inmune. Bueno, empecemos con el secuestro de los antígenos. Es uno de los medios para proteger a los antígenos propios contra el ataque. Esto porque va a evitar la autorreactividad o la división de los antígenos lejos de las células inmunes. El secuestro permite a estos antígenos evadir el encuentro con los linfocitos reactivos. Si el antígeno no está expuesto a las células inmunes, hay pocas posibilidades de reactividad. Ahora bien, cuando las barreras entre las células inmunes y los antígenos secuestrados se rompen, el antígeno recién expuesto puede verse como extraño y ser atacado agresivamente. Esto requiere que la supresión activa de las respuestas inmunes debe ser bastante ubicua, incluso en sitios que previamente se creía que tenía un acceso limitado a la circulación inmune. Los procesos de tolerancia central ocurren en los órganos linfoides primarios. Bueno, varios procesos funcionan de manera coordinada para permitir que las autoestructuras vivan íntimamente y en armonía con los elementos del sistema inmune. Es ahí donde entra la tolerancia central. Está mediada por mecanismos que fomentan la destrucción y el cultivo de los linfocitos autorreactivos seleccionados en los órganos linfoides primarios. El resultado para las células seleccionadas incluyen apoptosis, anergia o la capacidad de inhibir luego de las respuestas inmunes seleccionadas en la periferia. Si las células T y B se desarrollan en los linfocitos maduros y naive, la enfermedad autoinmune podría ser bastante común. Es por eso que la mayoría de los linfocitos en desarrollo con los receptores que reconocen antígenos propios se eliminan en el timo y la médula ósea antes de que se permita madurar, esto a través de la selección negativa. El factor de transcripción AIRE controla la tolerancia. Algunos linfocitos de alta afinidad por los antígenos propios, en cambio, se seleccionan para la supervivencia durante el desarrollo. Esto quiere decir que el aspecto de la tolerancia central está más estudiado por las células T en el timo, por lo que las células autorreactivas seleccionadas para sobrevivir en el timo expresan el factor de transcripción FOXP3, el cual tiene un papel de suprimir o regular las respuestas autoinmunes a los antígenos propios en la periferia en las células T reguladoras. Bien, ya hablamos sobre la tolerancia central, pero también existe la tolerancia periférica, en la que se genera fuera de los órganos linfoides primarios. La tolerancia periférica implica un compromiso específico con el autoantígeno que conduce a la inmunodepresión en lugar de la activación. Ocurre principalmente en los órganos linfoides secundarios o en el sitio de un tejido donde se expresa el autoantígeno relevante. Los antígenos que inducen tolerancia se llaman tolerógenos en lugar de inmunógenos, en la que el mismo compuesto químico puede ser tanto un inmunógeno como un tolerógeno. Una célula T comprometida por un tolerógeno o un
o un entorno tolerogénico tiene al menos dos posibles destinos además de la apoptosis. Una es la energía y la otra la regulación. Cuando las células T naive ingresan a la vía reguladora en la periferia, pueden ser inducidos a expresar FOXP3 y convertirse en unas células P reguladora, actuando como inhibitorios de la activación de antígenos específicos. Esto podría ocurrir gracias a la falta de coestimulación o a la presencia de citocinas inhibitorias o moléculas de superficie, o en relación con el tiempo y el lugar de la exposición. Em, la inactivación de una respuesta inmune no da como resultado una supresión inmune general, sino más bien una inhibición específica por el antígeno tolerógeno. Todo esto se concluye bueno, se podría decir que los procesos de tolerancia periférica ocurren después del desarrollo de los linfocitos, cuando se induce a las células inmunes a actuar como inhibitorios de la autorreactividad para el antígeno que se presenta en un contexto no inmunogénico. Ahora, en los múltiples tipos de células inmunes funcionan en la periferia para inhibir las respuestas autoinmunes. Las células inmunitarias reguladoras actúan en los tejidos linfoides secundarios y en los sitios de inflamación. Células inmunes regulan negativamente los procesos inmunes cuando participan en la actividad inmune y son específicos del antígeno. La mayoría de las células B y T circulantes son con especificidad por los antígenos propios, probablemente poseen una función reguladora o inhibitoria. En este apartado hablaremos sobre las células T reguladoras, que se explica a continuación. Bien, ahora de las células T reguladoras. Los conjuntos de linfocitos CD4 positivo y CD8 positivo poseen capacidades de amortiguación inmune. Aquí hablaremos sobre Matt Jenkins, que durante sus primeros experimentos de células T CD4 positivo las estimuló in vitro a través del TSR, pero de manera sola, sin una coestimulación, por lo tanto se vuelve enérgico. Cuando se da la segunda señal, proporciona la señal coestimuladora requerida para la activación de las células T. La coestimulación la revisó a través de un examen, revelando la existencia de otras moléculas que podrían unirse al CD80 o CD86, descubriendo de una molécula relacionada llamada CTLA4. Esta molécula inhibe, en lugar de estimular la activación de células T después de unirse a CD80 o CD86. Fenotípicamente las células T reguladoras son diversas. No obstante, del estudio de las células CD4 T reguladoras sugieren algunas características distintivas de las células reguladoras, por lo que expresan a FOXP3 y CTLA4 más altos niveles de la cadena alfa de la interleucina 2R mejor, o CD25, pero también las poblaciones reguladoras de las células T CD8 positivo están menos caracterizadas que el subconjunto CD4, es menos numerosa y fenotípicamente más diversa. Además de expresar FOXP3 y CTLA4, a menudo expresan una doble cadena alfa de CD8 positivo, además de los receptores de alta y baja afinidad para interleucina 2 y marcadores de células dendríticas. Las células T reguladoras inhiben las respuestas inmunitarias, por lo que estas células matan a células presentadoras de antígeno o a células T efectoras directamente por medio de las granzimas o las perforinas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden hacer esto? Pues secretan citocinas inhibitorias inmunes, especialmente la interleucina 10, pero también TGF beta o interleucina 35, suprimiendo la actividad de otras células T cercanas y de las APC. Estas células reguladoras juegan un papel en la supresión de la autoinmunidad. Ahora les hablaré de las células accesorias con función reguladora. Como antes hemos mencionado, las células T reguladoras van a inhibir la reacción inmune contra un antígeno afín en la periferia. Estas van a ser CD4 o CD8. Típicamente van a expresar en su membrana CD25 y obviamente van a tener su factor de transcripción maestro FOXP3. Pero también vamos a tener unas poblaciones reguladoras, otras como las células B reguladoras o los macrófagos. Estos van a poder suprimir la inflamación, a menudo secretando compuestos como la interleucina 10 y actuando como células inhibitorias de la inmunidad. El siguiente tema que trataremos sería la autoinmunidad.
En pocas palabras, la autoinmunidad es causada por el fracaso de los procesos de tolerancia. En ciertos casos, el daño a las células u órganos es causado por anticuerpos, en otros casos por células T o hasta incluso en una acción combinada. Estas enfermedades autoinmunes resultan en la destrucción de autoproteínas, células y órganos por anticuerpos o células T autorreactivas. Bien, tenemos que tener claro un concepto. Hay enfermedades autoinmunes que van a ser específicas para un solo órgano o van a ser enfermedades autoinmunes sistémicas. En este caso, vamos a empezar hablando de las enfermedades específicas de los órganos o para un órgano blanco. Algunas de estas enfermedades van a dirigir específicamente a un órgano. Estas enfermedades son causadas por linfocitos o anticuerpos que van a reconocer autocomponentes, lo que va a resultar en una lisis celular y eventualmente vamos a caer en una respuesta inflamatoria. Cuando la enfermedad resulta en un ataque específico a un órgano del cuerpo, la respuesta inmune se dirige a un antígeno objetivo de un órgano o una glándula blanca. Esto quiere decir que tanto anticuerpos o linfocitos T van a reconocer un antígeno específico de ese órgano o tejido blanco. Bien, una de las primeras enfermedades que vamos a ver será la tiroides de Hashimoto. Es un ejemplo de enfermedad autoinmune específica y aquí los anticuerpos y las células T van a reconocer a las proteínas específicas de la tiroides, que va a llevar a una destrucción del órgano. Ahora, añadiendo un ejemplo más, tenemos a la diabetes tipo 1. Esta enfermedad va a causar que las células T van a reconocer a las células beta del páncreas, por lo que van a destruirlas y por consecuencia la persona o el individuo va a perder la capacidad de producción de insulina. Ahora, otro ejemplo más sería la miastenia gravis. En las otras enfermedades que hemos visto anteriormente, estas van a un órgano blanco. Esta enfermedad va a un tejido en específico. Los anticuerpos van a reconocer los receptores de acetilcolina en las placas motoras de los músculos, provocando así una debilidad muscular. Ahora, las enfermedades autoinmunes sistémicas van a reconocer un antígeno o una serie de antígenos blanco que se van a encontrar en múltiples tejidos u órganos de nuestro organismo. Esto va a conducir progresivamente a la inflamación y a interrupciones fisiológicas en múltiples ubicaciones de nuestro cuerpo. Estas enfermedades surgen porque las células inmunitarias siempre presentes ya no se mantienen bajo control. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que resulta en la producción de anticuerpos contra componentes celulares comunes, lo que va a conducir a una hipersensibilidad de tipo 3 con complejos inmunes que van a bloquear a los vasos sanguíneos y en la última instancia un fallo orgánico progresivo. Bueno, ahora hablaremos de algunas enfermedades como lo es la esclerosis múltiple. Recordemos que es la principal causa y la más común de discapacidad neurológica asociada a una enfermedad, principalmente en los países occidentales. Vamos a encontrar que es 3 veces más común en mujeres que en hombres. Las edades en las que suele presentarse va desde los 20 a los 40 años de edad. Es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria. Se piensa que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye, lesiona o ataca la vaina de mielina. Recordemos que la vaina de mielina nos va a ayudar a aislar el nervio y a transmitir las señales nerviosas. Estas también van a rodear y proteger las células nerviosas. Recordemos que están formadas por péptidos y proteínas, que al haber alguna enfermedad o algún virus que la ataque, las proteínas y lípidos de la vaina de mielina quedan expuestos. Y esto no debe de ser así porque el MHC de clase 2 los va a reconocer. Al reconocerlos se los presenta a las células T, las cuales van a ser activadas. Una vez activadas van a llegar a la mielina, a la vaina de mielina, y la van a empezar a lesionar. Esto es lo que causa la enfermedad. Y es precisamente porque el material genético quedó expuesto, causándonos la esclerosis múltiple. Bien, pues ahora hablaremos de otra enfermedad autoinmune, como lo es la artritis reumatoide. Es un trastorno autoinmune bastante común, diagnosticado con mayor frecuencia entre las edades de 40 y 60 años. Nuevamente se observa con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Esta enfermedad autoinmune también es bastante susceptible por cuestiones genéticas. El síntoma principal es la inflamación crónica de las articulaciones, como podemos ver en la imagen de arriba. Incluso puede haber desviación de las mismas.
Aunque los sistemas hematológicos, cardiovasculares y respiratorios también se ven frecuentemente afectados, la principal afección va a ser sobre la articulación. La mayoría de las personas con artritis reumatoide producen anticuerpos que reaccionan con los antígenos de la proteína citrulinada, así como un grupo de anticuerpos llamados factores reumatoides. Estos factores reumatoides son específicos para la región Fc de la IgG. En otras palabras, anticuerpos contra anticuerpos. El factor reumatoide clásico es un anticuerpo IgM, aunque puede participar cualquier otro isotipo. Cuando los RF se unen a la IgG circulante normal, se forma un complejo inmune, el cual se va a ir a depositar en la articulación, y este puede activar la cascada de complemento, dando como un resultado la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Ahora, si recordamos, nuestra hipersensibilidad de tipo 3 concuerda claramente con todo esto. Recordemos que en la hipersensibilidad de tipo 3, su reactivo inmunológico va a ser la IgG y sus mecanismos efectores va a ser por medio del complemento o de fagocitosis. En este caso, pues por el complemento. Entonces nuestro cuadro concuerda claramente con la hipersensibilidad tipo 3. Bueno, ahora hablaremos de algunas enfermedades como lo es la esclerosis múltiple. Recordemos que es la principal causa y la más común de discapacidad neurológica asociada a una enfermedad, principalmente en los países occidentales. Vamos a encontrar que es 3 veces más común en mujeres que en hombres. Las edades en las que suele presentarse va desde los 20 a los 40 años de edad. Es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria. Se piensa que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye, lesiona o ataca la vaina de mielina. Recordemos que la vaina de mielina nos va a ayudar a aislar el nervio y a transmitir las señales nerviosas. Estas también van a rodear y proteger las células nerviosas. Recordemos que están formadas por péptidos y proteínas, que al haber alguna enfermedad o algún virus que la ataque, las proteínas y lípidos de la vaina de mielina quedan expuestos. Y esto no debe de ser así porque el MHC de clase 2 los va a reconocer. Al reconocerlos se los presenta a las células T, las cuales van a ser activadas. Una vez activadas van a llegar a la mielina, a la vaina de mielina, y la van a empezar a lesionar. Esto es lo que causa la enfermedad. Y es precisamente porque el material genético quedó expuesto, causándonos la esclerosis múltiple. Bien, ahora hablaremos de una hipótesis. Esta hipótesis nos habla sobre la asociación entre un agente microbiano muy específico con la autoinmunidad, por varias razones. En algunos síndromes autoinmunitarios se están asociando con ciertas regiones geográficas y los inmigrantes de un área pueden adquirir una mayor susceptibilidad al trastorno asociado a esta región. Ahora, esto junto con el hecho de que varios virus y bacterias poseen determinadas regiones antigénicas que son muy similares a las de la célula hospedera, condujeron a una hipótesis conocida como mimetismo molecular. ¿Esta hipótesis qué plantea? Pues plantea que en algunos patógenos expresan epítopos de proteínas que se asemejan a o se autocompletan, ya sea en conformación o secuencia primaria, y cuando estos ingresan al cuerpo activan inadvertidamente células autorrecesivas en un microambiente proliferatorio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que la célula invasora va a tener similitudes o va a expresar cosas muy similares a la de la célula hospedera. Esto quiere decir que el MHC de clase 2 la va a reconocer a nuestra célula invasora o nuestro virus y se la va a presentar a la célula T. Esta, al ser activada, pues se va a poner a buscarla. Pero no solamente va a dañar a la célula invasora, sino también a la hospedera, ya que tienen muchas similitudes. A esto se le conoce como mimetismo molecular. Ahora, en la tabla tenemos algunos mimetismos que se han asemejado o que se han estipulado algunos agentes microbianos muy específicos que se han vinculado con algunas autoinmunidades. Por ejemplo, tenemos en un grupo una infección viral, el ejemplo es una infección viral, y pues los ejemplos de asociados a enfermedades tenemos diabetes tipo 1. También podemos ver que en toxinas, que un ejemplo, el fumar nos puede producir artritis reumatoide, o por lo menos está asociado a la artritis reumatoide con el hecho de fumar, que incrementa el riesgo. El estrés, por ejemplo, tenemos el estrés oxidativo metabólico con la artritis reumatoide, o también podemos vincular alimentos.
Y esto pues ya lo consideramos todo esto como factores ambientales que son extrínsecos, recordemos. Por ejemplo, el gluten con una enfermedad celíaca, o también tenemos, si volvemos a las toxinas, tenemos el yodo con la tiroiditis. En cuanto a la inmunología de los trasplantes, el legendario cirujano Sushruta fue el que describió la reconstrucción de la nariz que requería la recolección y trasplante de piel de un sitio a otro. Aunque pues no hay documentación acerca de la tasa de éxito que tuvo este trasplante, hoy sabemos que este tipo de transferencia, llamada también autoinjerto, es la que tiene más probabilidad de tener éxito. En 1908, Alexis Carrel realizó un estudio sistemático de trasplante de riñón en gatos, en el cual pues algunos mantuvieron el gasto urinario durante 25 días, estableciendo que un órgano trasplantado podía llevar a cabo su función normal en un nuevo receptor. Después, en 1954, Joseph Murray y sus colegas en Boston trasplantaron con éxito un riñón entre gemelos idénticos. Sin embargo, hasta 1961 se logró el éxito a través de una barrera de histocompatibilidad, abordando el obstáculo de las moléculas de histocompatibilidad y la alorreactividad. Después, un equipo de cirujanos liderados por el Dr. Samuel Counts, que fue un cirujano afroamericano de trasplantes, completó el primer trasplante humano no gemelo de un riñón de una madre a su hija. En cuanto a la demanda de trasplantes, pues sigue siendo muy alta, pero los suministros de órganos siguen siendo bajos. Esto debido a que varias afecciones médicas requieren de un trasplante, ya que es el único medio de terapia que tienen. Por ejemplo, el trasplante de tejido sano es el único alivio a largo plazo para una multitud de anomalías genéticas o defectos congénitos, también quemaduras graves, ciertos tipos de trauma, insuficiencia orgánica por infección o enfermedades crónicas, incluso algunos tipos de cáncer. Pero desgraciadamente muchas de estas dolencias están en aumento y la demanda de los tejidos donantes aumenta cada año, superando continuamente el suministro de casi 4-1. Lo que fue la Fundación Americana de Trasplantes estimó que 20 personas por día mueren en espera de un trasplante, y en marzo de 2018 casi 115,000 personas aún estaban en espera de un órgano, pero la mayoría de estas personas requería un riñón, lo cual el periodo de espera oscila entre 3 a 5 años, y este es un tiempo muy largo, teniendo en cuenta que se necesitan diálisis de sangre de largas horas, de 3 veces a la semana o incluso más. La similitud antigénica entre el donante y el receptor va a mejorar el éxito del trasplante. Vamos a tener diferentes tipos de trasplantes, como son el autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto y xenoinjerto. Los autoinjertos y isoinjertos generalmente se van a aceptar debido a que van a tener identidad genética entre el donante y el receptor. Se dice que los tejidos que comparten suficiente similitud antigénica y que permiten la transferencia sin rechazo inmunológico van a ser los histocompatibles. Por otro lado, los tejidos que muestran diferencias antigénicas significativas van a ser histoincompatibles y típicamente van a inducir una respuesta inmune que conduce al rechazo de los tejidos, como es el caso de la mayoría de los aloinjertos en ausencia de supresión inmunológica. En este diagrama podemos observar el proceso de aceptación y rechazo del injerto. En las primeras imágenes de la columna A vamos a observar lo que es la aceptación de un autoinjerto, el cual pues se va a completar dentro de 12 a 14 días. En la columna B, el rechazo del primer set de un aloinjerto, el cual va a comenzar de 7 a 10 días después del injerto, y el rechazo completo va a ocurrir de 10 a 14 días.
Y en la imagen C, el rechazo del segundo set de un aloinjerto que va a comenzar dentro de 3 a 4 días con un rechazo total de 5 a 6 días. Y pues bueno, el infiltrado celular que va a invadir el aloinjerto va a contener lo que son linfocitos, fagocitos y otras células inflamatorias. Desde que se trasplantó el primer riñón en 1950, se han trasplantado más de 500,000 riñones en todo el mundo. Posteriormente le siguen también otros órganos, por ejemplo el hígado, el corazón, pulmones o páncreas. Pero la frecuencia con la que se trasplanta un órgano o tejido va a estar determinado por varios factores, incluidas, por ejemplo, las opciones de tratamiento alternativas, la disponibilidad de un órgano y el nivel de dificultad del procedimiento. Varios de estos factores contribuyen a que el riñón sea el órgano trasplantado más comúnmente, debido a que muchas enfermedades cada vez más comunes provocan insuficiencia renal. Y como los riñones vienen en pares y podemos sobrevivir solamente con uno, este órgano está más disponible tanto en donantes vivos como en fallecidos. Y mecánicamente los procedimientos quirúrgicos son más simples y el tiempo en el que el órgano puede sobrevivir fuera del cuerpo es más largo para los riñones que para el hígado o el corazón. La transferencia de médula ósea o células madre hematopoyéticas implica un trasplante de células en lugar de un órgano sólido entre el donante al receptor. Y este procedimiento se usa con mayor frecuencia para tratar enfermedades hematológicas como la leucemia, el linfoma o deficiencias inmunes hereditarias, específicamente inmunodeficiencias graves combinadas. Aunque este suministro de médula ósea es un recurso renovador, es menos difícil de conseguir que la mayoría de los órganos sólidos. Encontrar un donante compatible es el obstáculo más difícil, ya que el donante y el receptor deben compartir alelos de moléculas de histocompatibilidad. Por otro lado, vamos a tener lo que es la enfermedad del injerto contra el hospedero, en el cual si inducimos células inmunocompetentes de un donante extraño, puede significar que el trasplante pueda atacar a los antígenos del hospedero o a las moléculas de histocompatibilidad extrañas presentes en los tejidos receptores. Estos procedimientos actuales han agotado lo que son las células T antes de la transferencia y han disminuido la incidencia de la enfermedad del injerto contra el hospedero, pero este síndrome sigue siendo un obstáculo importante para el éxito de las transferencias de lo que es la médula ósea. Vamos a tener trasplantes más complicados, por ejemplo, la transferencia al corazón, los pulmones o ambos, debido a que en estas situaciones el receptor debe mantenerse vivo por medios artificiales durante la cirugía, pero el corazón humano puede permanecer viable solamente unas pocas horas en soluciones tampoheladas, lo cual va a retrasar el daño tisular. Sin embargo, eventualmente se puede dar la falta de oxígeno y la privación resultante de ATP, lo cual puede conducir a daños irreversibles en los órganos. Y en cuanto al hígado, pues este va a ser un órgano importante, ya que se va a encargar de limpiar y desintoxicar sustancias del cuerpo, y su mal funcionamiento pues puede ser causado por diferentes enfermedades, por ejemplo cánceres en el hígado, exposición a productos químicos nocivos, incluso pues varios trasplantes de hígado que se realizan es también para corregir anomalías congénitas. Y pues este órgano va a tener una red circulatoria complicada, lo que pues va a plantear desafíos técnicos en cuanto a las cirugías. Sin embargo, su gran tamaño también representa una oportunidad, ya que el hígado de un solo donante a menudo se puede dividir y administrarse a 2 o más receptores diferentes. La mayoría de los trasplantes de piel suelen ser autoinjertos, en el cual se toma tejido sano de un sitio y se coloca en el sitio afectado del mismo individuo. Sin embargo, ese tejido fresco no siempre está disponible, por lo cual se utilizan injertos congelados que fueron implementados por Peter Medawar, quien ganó un premio Nobel en 1960
por su trabajo sobre la tolerancia inmune, en la cual pues utilizó muestras de piel congeladas para tratar a las víctimas por quemaduras en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente los científicos brasileños utilizan la piel de pez tilapia esterilizada, la cual se demostró que protege al tejido subyacente y reduce los tiempos de curación de las heridas de los individuos con quemaduras graves. Para que se realice un trasplante vamos a necesitar que tanto el donante como el receptor sean compatibles, y para esto pues se va a realizar una evaluación previa de esta compatibilidad, en la cual se va a checar la compatibilidad de los grupos sanguíneos ABO, ya que la mayoría de los rechazos del injerto se deben con frecuencia a que hay diferencia en los grupos sanguíneos entre el donante y el receptor. Y por esta razón, pues los trasplantes se deben de realizar también entre individuos con un tipo de sangre ABO correspondiente. También evaluaremos la compatibilidad de moléculas histocompatibilidad, en el cual, según el tipo de tejido y la dificultad de conservación, se evalúa la compatibilidad de moléculas de histocompatibilidad tanto entre el donante potencial y el receptor. Y en esta situación, pues la compatibilidad se da más entre familia, por lo cual pues es importante la donación en primera de los padres, hermanos o algún otro miembro de la familia. Finalmente vamos a realizar la compatibilidad cruzada, que es una prueba muy importante que va a comprobar que haya compatibilidad antes de la transferencia de los órganos sólidos. Esta compatibilidad cruzada, si llega a ser positiva, significa que el receptor tiene anticuerpos contra las proteínas antígenos leucocitarios humanos que van a ser expresadas por el donante, y es probable que conduzcan a que haya un rechazo rápido, por lo cual es importante realizarlo antes de que se transfiera el tejido de un donante potencial. Existen 3 tipos de rechazo. El primero es el rechazo hiperagudo, que se manifiesta durante las primeras 23 horas. El segundo es el rechazo agudo, que se presenta en las primeras semanas. Y por último, el rechazo crónico, que se presenta después de los meses del trasplante. Los inmunosupresores pueden actuar como controladores del rechazo, pero esto no va a ser permanentemente. Empezando con el rechazo hiperagudo, pues este va a ser un rechazo que va a suceder durante las primeras 24 horas, y es un rechazo generalmente mediado por anticuerpos. También se le conoce como AMR por sus siglas en inglés, y en los anticuerpos en el suero del receptor van a detectar antígenos específicos. Por este rechazo es el más raro por eso, y lo que va a suceder es que al suceder esto, pues va a haber una acumulación de neutrófilos en los vasos del tejido, lo que va a provocar pues una inflamación grave, y finalmente pues va a depositar componentes del complemento, y esto va a hacer que existe un daño en el endotelio del tejido, y van a venir las plaquetas y van a obstruir los vasos sanguíneos, y por lo tanto este tejido ni siquiera se va a vasculizar. Y luego vamos a tener pues el rechazo agudo, que va a ser muy semejante a las hipersensibilidades, y vamos a tener que se divide principalmente en 2 etapas, que es la fase de sensibilización y la fase efectora. En la de sensibilización, las células T, CD4 y CD8 pues van a reconocer a los antígenos expresados en las células del injerto extraño, y en la fase efectora pues va a haber la acción de los leucocitos y las células TSD4 y los macrófagos principalmente. Existen 2 tipos de alorreconocimiento. Es el alorreconocimiento directo, donde las células T van a reconocer directamente el MHC del receptor, y en el otro caso, pues las células presentadoras de antígenos del receptor van a reconocer al MHC del donador. En experimentos con ratones, pues se vio la participación de las células T en el rechazo del injerto, y pues se utilizaron anticuerpos monoclonales, donde al eliminar CD8 no se vio cambio en el tiempo de rechazo del injerto,
y se eliminaba el CD4, sí se vio un cambio donde el injerto pues duraba aproximadamente 15 a 30 días más, pero al eliminar CD8 y CD4 al mismo tiempo, pues se vio que había un aumento en el tiempo de rechazo de hasta 60 días. Después de los experimentos, pues se hicieron curvas en el tiempo, donde el control pues es el tiempo de rechazo del injerto normal sin anticuerpos monoclonales. Cuando se agregó un anti-CD8, es decir, se eliminó CD8, pues se vio que el tiempo de rechazo pues no aumentaba mucho, mientras que al agregar anti-CD4, pues se vio que el tiempo de rechazo pues se prolongaba, pero al agregar anti-CD4 y anti-CD8, pues se vio que el tiempo de rechazo pues aumentaba hasta los 60 días. Se ha visto también que las células T helper pues van a jugar un papel importante en el rechazo, pues van a producir distintas interleucinas y bueno, en general citocinas, que por ejemplo las células TH1 van a producir interleucina 2 y el interferón gamma, que van a promover la proliferación de células T, la síntesis de IgG y la activación del complemento. En el perfil de TH2 vamos a tener a la interleucina 4, 5 y 6 que van a participar en la activación de las células B y por lo tanto la acumulación de los eosinófilos va a ser en los aloinjertos por estas citocinas. También el perfil de TH17, que su principal interleucina es la interleucina 17, va a estar relacionada con el rechazo a los trasplantes. Estas interleucinas van a tener distintas consecuencias, como van a llevar a la inflamación, van a tener enzimas líticas, citotoxicidad, el daño a la membrana, la lisis y la citotoxicidad mediada por anticuerpos van a ser las consecuencias que las distintas interleucinas van a tener sobre las células del injerto. El rechazo crónico, por su parte, pues es aquel que puede desarrollarse en meses o años, sigue después del rechazo agudo o hiperagudo. Los mecanismos pueden ser tanto tumorales como celulares, y aunque existen fármacos inmunodepresores que van a prolongar el tiempo de rechazo, pues se sigue investigando y porque no ha sido posible eliminar totalmente el rechazo. Los trasplantes, para que tengan mayor tiempo de rechazo, pues van a requerir de una inmunosupresión, la cual puede ser generalizada, que pues como su nombre lo indica, se inmunosuprime todo el sistema humano, pero hay riesgo de otras infecciones y cáncer. Y la específica, que está dirigida a un tejido en específico, también tiene daños, pero como la hipertensión y la enfermedad metabólica ósea. Una de las técnicas de inmunosupresión especializada pues es la irradiación linfoide total, donde los linfocitos van a ser sensibles a los rayos X y entonces se van a dar radiaciones en órganos como el vaso, el timo y los ganglios linfáticos para que sean erradicados por un tiempo los linfocitos, y esto va a suceder antes de los trasplantes, y los nuevos linfocitos, los que son generados nuevamente, van a tener más tolerancia a los injertos. La inmunosupresión generalizada pues tiene como antecedente que en 1959 Robert Schwartz y William Dramsker vieron que la 6-mercaptopurina pues suprimía el sistema nervioso, pero esto fue en animales. Más adelante Joseph Murray se dio cuenta que también podía suceder lo similar en la especie humana, pero con la aciatropina y sumando también los corticosteroides. Esto le da en 1990 el premio Nobel. Hay inhibidores mióticos que se usan junto con los inmunosupresores, como la ciclofosfamida y el metrotexano. Estos pues la ciclofosfamida pues va a tener acción en el ADN y va a adentrarse en el ADN y va a pausar la generación de nuevas células T. El metatroxano pues va a ser antagonista del ácido fólico y por lo tanto va a evitar la síntesis de nuevas células T.
Por su parte, los corticosteroides como la prednisona y la dexametasona pues van a inhibir el factor de transcripción NF-kappa beta, pues este es el responsable de provocar la síntesis de las células inmunes y se ha visto también que algunos metabolitos fúngicos como las ciclosporinas y KF506 y la rapamicina pues van a inhibir la síntesis de interleucina 2 y también su receptor, lo que también se ha propuesto pues que puede generar inmunodepresión generalizada. Pues la inmunodepresión específica pues es el tratamiento ideal porque no se genera una inmunodepresión en todo el sistema, sino que solamente en un órgano determinado. En estos tratamientos se va a atacar, como lo dije, en un órgano determinado. Un ejemplo es la globulina antimocrítica, ATG, pues esta se ha visto puede usarse en el trasplante. El OK3, T3 es un inhibidor del CD3 y al estar inactivado esto, pues las células T maduras pues van a estar inactivadas en circulación. El Basiloximab pues va a ser también específico para el receptor de la interleucina 2, lo va a inhibir y por lo tanto no va a haber activación y proliferación de las células T. El anticuerpo monoclonal contra CD20 rituximab pues va también a agotar las células B maduras. Los anticuerpos monoclonales para las citocinas pues también van a ser importantes, puesto que al inhibir las citocinas pues también se va a inhibir la respuesta de células T. También se ha visto que la inducción de los coinhibidores como el CTLA4 pues también va a ejercer un papel importante para inmunosuprimir a los linfocitos T. Sin embargo, también se ha visto que existe tolerancia a los aloinjertos, pero se ha visto que solo se puede dar de dos maneras. La primera es que el aloinjerto pues se va a introducirse en zonas llamadas privilegiadas, donde el sistema inmune pues no va a tener acción, y la otra situación es donde se va a tener una inducción anticipada de aloantígenos para que el receptor genere tolerancia contra los aloantígenos. Pues los sitios privilegiados inmunológicamente pues van a ser lugares donde no van a llegar las células del sistema inmune por las distintas barreras que van a tener, como por ejemplo la cámara anterior del ojo, la córnea, el útero, los testículos y cerebro. Esto ha sido benéfico como por ejemplo en los trasplantes de córnea y también en investigaciones con ratones se ha visto que si se aíslan las células de Langerhans en membranas impermeables pues se va a generar una barrera, lo que va a generar tolerancia, y esto se sigue investigando para encontrar tratamientos contra la diabetes. Se ha visto también que las células T reguladoras van a ayudar a la tolerancia del injerto y van a generar un fenómeno que se le conoce como tolerancia operativa clínica, donde el injerto pues va a sobrevivir a pesar de haber sido rechazado. En este caso se ha visto que la Treg aumenta y va a estimular a interleucinas 10, 35 y va también al TGF-beta, y la inducción de Treg puede ser la clave para la aceptación del injerto. Un novedoso tratamiento para prevenir el rechazo pues es la tolerancia inducida al trasplante, que básicamente van a introducirse las células hematopoyéticas donadoras en el cuerpo del receptor, y entonces van a coexistir las dos células hematopoyéticas y se va a generar una tolerancia. Aún se desconoce cómo funciona esto, pero pues se va a tener también la participación de las Treg.